El miedo de no ser útil. Esa sombra que de alguna forma u otra nos ha llegado a atacar o pasar en nuestra mente. Algo que es casi seguro que sientas ante la impotencia que nos causa el recibir más de lo que creemos merecer o creemos poder devolver. El paso más importante que se debe tomar al entrar al mundo subhumano. La deshumanización que nace al ser inútiles. Ahora, ¿acaso este sentimiento o realidad mental y física de la que te hablo se puede poner de manera más detallada en palabras? Pues bueno, muchos ya lo han hecho antes, pero hablaremos centralmente de uno de ellos, Franz Kafka y su obra maestra, Die Verwandlung, para nosotros llamada La Metamorfosis. La Metamorfosis es una novela escrita en 1915 por el escritor Franz Kafka. Esta obra nos habla sobre Gregorio Samsa, un comerciante que vive con su familia y su motivación de vida es trabajar para darle una buena vida a los suyos. Pero, una mañana después de un sueño inquieto, se encuentra convertido en un enorme insecto. Cuando Sansa se vio convertido en ese insecto, su mayor preocupación fue que llegaría tarde al trabajo. Una situación irrealista y absurda, ¿no es así? Pero ¿qué pasaría si en vez de que se convirtiera en un simple insecto, realmente fuera alguien incapaz de moverse, alguien incapaz de hacer lo que hacía, tan enfermo e inútil como un grandísimo insecto? Sería una situación aterradora y que es posible para nosotros de contemplar en nuestra mente. En cuanto a la familia de Sansa se dio cuenta de la nueva apariencia e incapacidad, sienten una repulsión absoluta y un gran rechazo hacia quien hace poco era la base de esa familia, llevándolos hasta el punto de atacar y repudiar como una bestia Sansa, algo que puede identificar a muchos. ¿Acaso no ha habido quien haya sido rechazado por los más cercanos en cuanto uno es incapaz? Pues bueno, esa común y terrorífica situación es la que nos retrata Kafka de forma surreal a lo largo de sus páginas. Pero bajaremos la ira y disgusto por la familia de Sansa un momento. Ellos tienen la razón dentro de su papel. Tenían el derecho de sentir un desprecio por una carga, por algo que ya no era de utilidad y que trae problemas. Tal cosa fue la que te dije al principio, ¿no? Pues ahora la estamos aplicando. Una postura muy aceptada de esta obra es la que habla sobre la sociedad capitalista y sus vicios. En una sociedad donde uno da en medida de lo que desea recibir, donde la utilidad del individuo se basa en su sacrificio laboral hacia el sistema. Sansa, ante su inutilidad, es algo no humano, cosa que se nos ilustra en su monstruosa apariencia, y algo que nos explica la actitud de náusea que adoptó su familia a lo largo de la obra. Una teoría que encaja perfectamente, pero que olvida un poco la mentalidad de nuestro pseudo protagonista trágico. Ahora, para dar un final a la obra de este insecto casi hombre y de estos hombres inhumanos, Sansa fallece de una infección provocada por una manzana que fue lanzada por su propio padre, quien lo atacó en pos de defenderse de él, aunque todo se trató de un breve impasse entre ellos dos. Como humano que posee Kafka, es incapaz de darse a entender así. Kafka es un insecto, no se da a entender como humano. En cuanto es encontrado muerto en su habitación, su familia siente pena por un momento, pero se ven sobrecogidos de una sensación de paz y liberación, aprovechando eso para dejar la casa juntos, dejando atrás lo que una vez fue un familiar, un compañero, un hijo, un hermano, pero que para ellos no fue más que una carga al final de su vida. Tal fue el final de Gregorio Samsa. Al analizar la muerte de nuestro pintoresco protagonista, se puede dar en cuenta muchas cosas, que este era el único final posible para esta obra y su vida. Frente a su propia discapacidad, este ser fue totalmente consciente de su carga, fue consciente de lo que perdió e incluso se puede decir que murió sabiendo que eso era lo último bueno que haría por su familia. Un alivio recíproco entre ambas partes en misericordia nos dejan tener que la náusea es compartida por ambas caras de la moneda. Un final feliz si tenemos eso en cuenta. Pero bueno, no nos conformemos con la obra. Tomemos el mensaje y destripémoslo de otras obras. Después de una reflexión aguda entre mi persona y mi propia almohada, he tomado la lección de hablar específica, de hablar de dos obras más. Monogatari, haciendo un énfasis en Kiso Monogatari y Bakemonogatari, escrita por Nishio Ishin y Les Fleurs du Mal,
de Shusho Oshimi. Monogatari es una serie de novelas ligeras escrita por Nishio Ishin, una serie larga y dividida en arcos cortos y largos que se centran en la historia de Koyomi Araragi, un estudiante de secundaria que tuvo un encuentro con un vampiro en sus vacaciones de primavera. Una obra con una premisa que se ve alejada de la temática que estamos viendo, pero que en realidad posee una simbología y mensaje similar al que estábamos manejando hasta hace un momento. Araragi es un simple estudiante de secundaria japonés. Vive con sus dos hermanas menores. No tiene notas sobresalientes en sus estudios, no tiene ningún talento particular y ningún amigo realmente. Y esto último se debe a su forma de pensar tan peculiar, la cual es algo así. Si yo hiciera amigos, mi fuerza como humano se debilitaría. Esta forma de pensar es altamente importante en sus dilemas y en la forma en que se nos hace dudar sobre el significado de la humanidad en esta obra. Todo esto comienza a cambiar cuando conoce a Hanekawa, una compañera de clase y la presidenta de su salón, la cual pareciera querer ser amiga de Araragi. Mas el evento, que daría un giro dramático a todo, sería el encuentro con una vampiro moribunda y herida, la cual le pide a Araragi que le dé su sangre para que ella pueda vivir, ante lo cual nuestro extraño héroe decide sacrificar su vida por la del vampiro. Este sacrificio tiene un enorme peso en la obra, nos deja ver a la perfección el pensamiento de Araragi. Su sacrificio está movido por su complejo de salvador, por su deseo interno y existencialista de afirmarse a sí mismo al salvar a alguien más. Una metamorfosis invertida, la elección de ser un monstruo por su propio deseo, contrario a Sansa, el cual se vuelve insecto en cuerpo y mente sin elección, y por sus emociones de abandono humano. Posterior a su vampirización, Quixote, la vampiro, le dice que puede recuperar su humanidad, pero antes debe recuperar las partes que le han quitado a ella, puesto que ella había estado así debido a que 3 cazadores la habían atacado. Y ahí comienza el que es para mí el mejor arco argumental de toda esta obra. Porque si recordamos, Araragi es un vampiro ahora, pero sus emociones y deseos son completamente humanos. Todo inspirado por el deseo de continuar su vida y volver a hablar con la primera persona que considera un amigo, Hanekawa. Lo que prosigue es algo difícil de narrar, pero el mensaje lo daré igualmente. Gracias a un hombre extraño que dice ser un especialista en rarezas, lo que son los monstruos en esta obra, se llega a un trato con los cazadores. Araragi peleará contra ellos 1 a 1. Si él gana, le devuelven una parte de Quixote. Si pierde, deben entregarla a ella, y aquí se nos va a poner en tela de juicio el significado de la humanidad. En la primera de las peleas, lucha contra Dramaturgy, un vampiro que caza vampiros como profesión. A pesar de que Araragi era consciente de que era igual o más fuerte que él, su humanidad hacía que él estuviera aterrado, que despreciara la lucha y la sangre a su alrededor. Aún él quería conservar su humanidad intacta, así que para ganar como humano, pelea con piedras, balines y pelotas, evitando su propia realidad que ahora tiene que enfrentar. Hanekawa aparece al final de la batalla, nada más, y no hace absolutamente nada. Esto es realmente importante para el futuro. Su segunda batalla es contra Episode, un medio vampiro que mata vampiros solo por placer y odio, una forma de venganza por ser despreciado tanto por humanos como vampiros, todo esto por su condición. En un principio la batalla es casi como la anterior que acabo de narrar, pero en medio del combate aparece Hanekawa y resulta herida gravemente por Episode, lo que desata la ira de Araragi, quien pierde su sentido de la humanidad por un momento y casi mata a su contrincante, cosa que no hizo, contra quien antes era completamente un monstruo, pero ahora lo ha hecho contra alguien que no lo es realmente. Se detiene a tiempo antes de matar a Episode y salva a Hanekawa, recupera más partes de Quixote y se sigue aferrando a su humanidad. Para su última batalla, su rival fue Guillotine Cutter, un humano y sacerdote, pero no hubo combate, puesto que nuestro rival secuestra a Hanekawa y amenaza con matarla, lo que lleva a Araragi a desatar todo su poder vampírico
y derrotarlo en un instante para salvar su razón de ser un humano. Finalmente, su último rival fue alguien inesperado, el especialista que lo había ayudado, quien nos revela que él había robado el corazón de Quixote mucho antes, pero simplemente lo devuelve sin pelear, sin lucha y sin discutir, ya que este le dice a Araragi que ya sabía cómo terminaría todo, sabía que él debería sacrificar su humanidad por la cofradía de volver a recuperarla, perderlo todo mientras lo intentas tomar de vuelta. ¿A qué lleva todo esto? Pues a cuestionarnos la naturaleza de la humanidad, al igual como Kafka lo hace. ¿Cómo alguien puede perder su valía como humano por el bien de alguien más? Araragi pierde su humanidad de dos formas: al dar su cuerpo por un deseo egoísta de ser un héroe y al dar su sentimiento humano por su única razón de seguir viviendo. También hablemos de los contrincantes, cómo pasamos entre pasos de un monstruo a un humano, cómo pasamos en especie desde alguien completamente un vampiro hasta un simple humano, pero de un humano a un monstruo en las acciones del ser, cómo lentamente todo se va enturbiando por cada rival que pasa. Por último, para terminar de hablar sobre esta obra, hablaremos sobre Hanekawa, el factor más importante en esta obra directamente, y por qué ella pierde su humanidad por su deseo propio, de forma que difiere con los ideales de Araragi. La verdad es que Hanekawa es una persona egoísta y cuyo único deseo es escapar de la realidad. Ella es una estudiante ejemplar, presidenta de clase y admirada por muchos. Pero su vida personal es un completo desastre, hija adoptada por una familia que no le presta atención, que desde pequeña intenta ser perfecta para no ser molestia o una carga hacia ellos, pero que en cuanto conoce a Araragi, encuentra en él una forma de huir de esa realidad. Este deseo de escape se manifiesta de forma literal en la obra, ya que después de ser maldecida por un gato muerto que cumple deseos, se manifiesta de forma violenta y desvergonzada para liberar el estrés de su vida, atacando a sus padres, a gente cualquiera e incluso a Araragi. La maldición parece desaparecer al liberar todo su estrés, pero poco a poco vuelve a aparecer nuevamente. Vuelve a aparecer esa forma gatuda. ¿A qué se debe? ¿Que acaso no había liberado 17 años de estrés ya? Pues el detonante de este regreso fue Araragi, quien ahora tiene una novia, cosa que causa un dolor emocional profundo en ella, quien finge apoyarlo y ser feliz, pero tal dolor libera al gato una vez más. ¿Y es que acaso un amor de 6 meses no puede causar el dolor de 17 años de abusos y fingir perfección? Este personaje nos deja ver de nuevo el mensaje de impotencia de la metamorfosis, cómo alguien pierde su humanidad en pos de su dolor, en el caso Sansa, por su dolor y tristeza, por la monotonía de su vida de trabajador, su inutilidad al verse convertido en insecto y el desprecio de su familia, en el caso Hanekawa, por su actitud de mentiras, ocultando sus problemas familiares al principio y finalmente sus problemas amorosos. Esto se repite una y otra vez por cada personaje en la serie. Las enfermedades mentales se nos representan como patologías físicas fantásticas, desde la pérdida del peso, marcas de serpiente, una mano de mono o perderse como un caracol, algo que se nos muestra muchas veces también en la obra de Kafka, como algo absurdo llega a suceder por algo realista. Ahora pasemos a nuestra segunda obra, Les Fleurs du Mal, Aku no Hana, o en español, Las Flores del Mal, obra escrita por Shusho Oshimi entre 2009 y 2014. Una obra intensa sobre la perversión humana, la pubertad y la naturaleza de las relaciones humanas. Aquí la historia se centra en 3 personajes muy diferentes. Takao Kasuga, un joven introvertido y fanático de los libros. Nanako Saeki, una chica inteligente, extrovertida y popular. Y Sawa Nakamura, una chica cínica y marginada en la clase. La historia comienza con Kasuga, quien se siente una persona especial y superior, fanático de la obra de Baudelaire,
Les Fleurs du Mal. A pesar de que este tiene un grupo de amigos, nunca se identifica con ellos. Siempre se siente como alguien diferente. Cree que es alguien especial porque lee libros incomplejos, los libros más difíciles y menos reconocidos del mundo, y porque siente algo único por los demás, por esa forma única de pensar. Este siente un amor platónico por Saeki, un amor que él toma como puro, la considera su musa y el epítome de la perfección humana. Mas todo esto se ve oscurecido por una tentación. Ve en una bolsa la ropa de gimnasia de Saeki e identifica en esa ropa sudada la flor del mal. La tentación, el deseo impuro, y sin pensarlo bien, este toma la bolsa y la lleva a su casa. Ese simple acto cambiaría su vida y la de otros de una forma muy abrupta. Su mundo ideal se va desmoronando en cuanto es descubierto por Nanako, la cual simplemente lo insulta y comienza a chantajearlo para que haga lo que ella desea, ya que ella lo considera un pervertido. No entraremos en profundidad en la historia de esta obra, pero sí en su mensaje de la perversión y la náusea humana desde tres perspectivas muy únicas e insatisfechas. En esta obra se puede ver una fuerza impulsora que se contradice, la perversión humana, lo que hace que alguien sea un pervertido, y un ideal de la sociedad, la seducción hacia el mal y el impulso de seguir lo que se nos inculca bien. La lucha del individuo entre el ser pervertido y el ser cultivo. Todo esto nos puede recordar la teoría del psicoanalista Sigmund Freud, el cual nos hablaba de que la mente se divide en tres subconscientes. El ello, que en este caso es lo pervertido, el superyo, que en este caso es el ideal de la sociedad, y finalmente el yo, que es el cuestionamiento del individuo. Tomando eso en cuenta, podremos analizar nuestros tres pervertidos protagonistas. Primero, Kasuga. Es definitivamente la representación del yo en esta obra. Alguien que duda entre sus ideales platónicos sobre el mundo y su amor ilusorio basado en su egoísta deseo y la perversión propia, que es estimulada por su compañera Nakamura, quien le recuerda lo estúpido que es, lo asqueroso que es su interior y las mentiras de las que vive. Este personaje evoluciona a través de la ruptura de su realidad, cuando comprende que estaba errado en sus ideales. Este pierde la razón de vivir y usa los ideales absurdistas y nihilistas de Nakamura como una forma de vida, un escape de su propio fracaso a través de la perversión de su ser. Después, Saeki. Ella es definitivamente también un super yo decayente. A lo largo de la historia, alguien quien encaja perfectamente en la sociedad. Su personalidad y capacidades es el modelo de vida perfecta para una sociedad kafkiana como esa. Mas esto no la llega a satisfacer. Aunque no causa problemas y ella mantiene el orden, todo le es superficial y predecible. Cuando Kasuga le confiesa su amor de forma única y ella descubre lentamente que él fue quien robó su ropa, no lo culpa, tampoco se lo devasta. Siente plenamente la atracción hacia una salida frente a ella. Decide pervertir su vida lentamente para intentar poder seguir adelante. Usar la perversión en su objetivo, usar eso como una cuerda para salir de su pozo. Pero falla miserablemente en su objetivo. Ella, como el superyo perfecto de esta obra, no pudo mantener a Kasuga en su lado del mundo. Él ya se había traído hacia el otro lado, Nakamura, la perversión y el ello en este caso. Nakamura es el ello más complicado y el personaje con más profundidad en esta obra. Alguien que ve el mundo como un montón de basura y a la gente como simples insectos. Ve todo falso, gente que es hipócrita y oculta su verdad, oculta su perversión. Y mientras ella se siente miserable y ahogándose en ese mar de basura, descubre algo real para ella. Descubre a Kasuga robando la ropa de Saeki, y ahí ve una oportunidad de escapar de su miseria, usando a Kasuga a su placer para poder verdaderamente ver la naturaleza pervertida del humano, buscando una forma real y sin hipocresía social, un ser humano sin piel ni armadura que lo cubra, el insecto kafkiano e impotente dentro de nosotros. Mas, tarde o temprano se termina enfrentando a una realidad humana.
en nuestras identidades, siempre habrá una influencia de la sociedad. Nunca se podrá ir desde ese lado hasta el otro lado completamente. Su ideal también había sido destruido. En esta obra podemos ver de forma cruda e interesante la naturaleza psicológica que Kafka nos relataba, un mundo absurdo en que no se comprende a sí mismo y ataca lo que no considera propio de sí, en este caso la perversión. Una obra que nos muestra que los insectos puede que no sean los impotentes, sino aquellos que se dejan llevar por la corriente, o tal vez todos somos monstruosos insectos. Para finalizar con todo este análisis que llevamos en este video, iremos al ejemplo más cercano a la obra y su mensaje. ¿Y quién más que su propio autor? Franz Kafka. Un hombre que trabajaba extenuantemente donde nadie lo quería. Él no deseaba eso. Estudió lo que le dijeron que debía estudiar. Vivió como le ordenaron vivir. Y por sus ideas fuera de lo deseado por la sociedad y por su mismo padre, la mente de Kafka era un monstruoso insecto, mas su cuerpo era una simple herramienta para la sociedad. Así, hasta que murió miserablemente, lamentándose por no haber llegado a ser lo que los demás quisieron. Hubo un joven que vivió enfermizo parte de su vida. Fue varias veces al hospital. Vio cómo se deterioraba y todos sentían lástima por él. Varias veces le ha sucedido, varias veces le sucedió. Se sintió impotente e inútil. Veía el goteo del suero y sus signos vitales. Las enfermeras, sumergidas en su propio mundo, y los diagnósticos no muy alentadores siempre. Se vio como un monstruo, como una monstruosidad en la camilla del hospital, y cada vez que se recuperaba, el sentimiento no se iba de su cabeza. Ese joven soy yo. Entonces, y tal vez entonces, ese miedo de la inutilidad es muy real, pero solo es una suposición.